Escorjito, el más rico. Escorjito, qué buen alfajor. Cariló es un lugar ideal para el descanso en cualquier época del año. Costa Cariló es tu mejor opción. www.costacariló.com. Contamos con apartamentos totalmente equipados, pileta cubierta climatizada, estacionamiento, sala de juegos para los más chicos y spa para los más grandes. Todo lo que necesitas está aquí. Costa Cariló posee una ubicación inmejorable sobre la playa y con salida directa al mar. Reserva ahora al 011-5272-0354 o ingresa a www.costacariló.com y reserva online con el mejor precio asegurado. Hola, estás escuchando En Voz Alta, el programa de ASDRA que los jueves hacemos para vos de 18 a 19 horas. Estamos por la web www.1920live.com. Cuando me dijeron que mi hija tenía síndrome de Down, la médica se enfocó en todo lo que ella pensaba que no iba a poder. Nosotros Buenas tardes a todos. ¿Cómo andan? Hola, Rose. Hola, Ale, ¿cómo andamos? ¿Todo ¿Con bien, el vos? frío? Sí, se vino la fresca. Siempre hablando del tiempo nosotros. Sí. Primero odio el invierno, pero bueno, le estamos acá poniendo garra, poniéndole acá toda entramos en calor, Ale. Hoy va a ser un programa, mira. Claro. Pero tremendo. Bueno, estamos en qué lindo. Voz Alta, el programa que hacemos con mucho amor desde ASDRA, gracias a las manos mágicas de nuestra amiga María. Que nos tira corazoncitos. Nos tira corazoncitos con ánimo siempre. Estamos acá por el espacio que nos cede el doctor Luis Borzone. Agradecemos a todo el equipo de ABM, Asociación Biblioteca de Mujeres, a nuestro querido equipo. Atrás de nosotros hay gente haciendo preguntas, haciendo cosas como Marcela Fortuna, que está trabajando en lo que es la producción del programa. Y estamos en vivo. Hay 12 grados, frío, y a la noche va a bajar a 8, así que afrígense, se los digo en alemán. Wow. Afrígense porque, bueno, se viene la fresca. Pueden dejar su mensaje o consulta. Hoy vamos a tener un programa muy interesante con una invitada que ahora les va a contar Rosy. Pueden dejar su mensaje o pregunta al 116205-8800, repito, 116205-8800. Y este es nuestro programa 128. Exactamente, hoy en vivo estaremos con la doctora Silvina Cotiñola, abogada, especialista en discapacidad, salud y familia, para hablar de lo que tanto nos preocupa a las familias. Hablaremos de obra social versus prepaga. ¿Te niegan prestaciones? Bueno, hablaremos de eso también, de lo que es pensión, más trabajo, más obra social. ¿Son compatibles? Gran pregunta, ¿no? ¿Cuántas veces tenemos mucho miedo para que ellos tengan sus trabajos por estos temores? Y después el tercer punto, alimentos tribuna, ¿qué cambió? Bueno, vamos a ver a qué se refiere con Silvina Cotiñola este tema. Bueno, como dijo Ale, vamos a mandar, ¿no es cierto? Ustedes están invitados a mandar dudas porque la verdad que Silvina Cotiñola es un amor y va a estar respondiendo a cualquier pregunta que es importante. Este espacio está habilitado para eso, así que háganlo al 1162-058800. En Voz Alta transmitimos por YouTube, youtube.com,
@1920 Los Locos de la Azotea. Y como siempre, juntos podemos más. Así es, y juntos vamos a leer la agenda. 21 de mayo, 19 horas, tenemos el encuentro virtual de papás de niños con síndrome de Down de 2 a 4 años. Esto es el grupo Caminando. 22 de mayo, encuentro virtual de papás de niños con síndrome de Down de 4 a 6 años en lo que es el grupo Jugando. El 26 de mayo, 19:30, tenemos una charla que es Crecer Juntos en la Diversidad. Herramientas para acompañar la diversidad en la escuela. Esto está destinado a padres y madres de cuyos hijos conviven con un estudiante con síndrome de Down. Esto va a ser el 26 de mayo, 18:30, por Zoom. Es una actividad gratuita que requiere inscripción previa, claro, como todas las otras. Y el 27 de mayo, 19 horas, tenemos encuentro virtual de familias que están transitando el embarazo del diagnóstico con síndrome de Down en lo que es el grupo Anidando. Como saben, tenemos un grupo que es Anidando, donde atendemos a familias que acaban de recibir la noticia de que van a ser papás de una persona con síndrome de Down, y ese grupo se reúne el 27 a las 19 horas. Todas estas acciones, bueno, son todas estas actividades, no acciones. Todas estas actividades son con inscripción previa, tienen toda la información en nuestra página web, en las redes de ASDRA. Visiten nuestras redes, nuestra página web y Comunidad ASDRA, donde hay muchos videos de profesionales, donde hay testimonios de familias. La verdad que es mucho lo que tenemos en nuestra página. También están en YouTube los programas anteriores, que hay programas muy interesantes con un montón de invitados, así que no se lo pierdan. No, por favor, hay que aprovechar justamente eso. Mirá. Mirá, qué sincronizado. Sí, bueno, nada, estamos como siempre. ASDRA repudia las palabras discriminatorias del asesor presidencial Santiago Caputo. Bueno, manifestamos un rechazo profundo, ¿no es cierto? El uso de la palabra mogólico nos atraviesa, siempre nos hiere, como un insulto por parte de Santiago Caputo, asesor del presidente Javier Milei. En un mensaje publicado en la red social X, el funcionario utilizó la expresión al referirse a una cuenta atribuida a un sector de la interna del oficialismo vinculada a Martín Menem. En el marco de una disputa política dentro del propio espacio de gobierno, escribiendo: borrar la cuenta lo único que confirma es que es de ustedes, y dijo esa palabra, mogólicos. Bueno, no es necesario hablar más, sí que nosotros tenemos ya una ley que se aprobó en la legislatura, por lo cual hay que brindar capacitaciones a los funcionarios públicos, al Ejecutivo, Legislativo, Judicial y todos los que estén en la administración pública. Pero no está reglamentado, así que nosotros también tenemos que apuntar a que esto se cumpla, ¿no es cierto? ¿Qué decís, Ale? No, tal cual, es imperdonable que desde el mismo gobierno se estén utilizando términos como estos, desde un espacio de gobierno. Ya hemos tenido en su momento con el presidente algún cruce, salimos a decirle que no puede utilizar el término mogólico porque no es un insulto, es un acto discriminatorio. Nunca tuvimos una disculpa, jamás se refirió al respecto, pero bueno, dentro de esta interna en el espacio libertario, que es el que hoy gobierna, están utilizando mucho el término mogólico. Así que les volvemos a pedir que no lo usen porque están cometiendo un acto de discriminación. Entonces, que se formen, ¿no? Hay que erradicar estas prácticas que culturalmente todavía están, y realmente mencionar y hablar de esto. La próxima le tenemos que mandar el video de que Insultos. Tantos años. Nosotros tenemos una campaña que se llama Insultos, donde aparecen determinada cantidad de insultos, y en un momento se dice la palabra mogólico y sale una persona con síndrome de Down diciendo: cuando lo decís no estás insultando, sino que me estás discriminando. Esta campaña la hemos utilizado con famosos, con políticos de todos lados, y la verdad que siempre logramos que se disculpen públicamente y que no la vuelvan a usar. Pero bueno, ahora con esta gente desgraciadamente no lo estamos logrando. Por último,
rapidito tenemos, no dejen de inscribirse en lo que va a ser el próximo Congreso Mundial de Síndrome de Down, que va a ser la primera vez que tenemos un Congreso Mundial de Síndrome de Down acá en Buenos Aires. Va a ser el 22, 23, 24 y 25 de septiembre de 2027. Esto falta un año, pero bueno, vamos a darle 12 cuotas a los que se anoten anticipadamente. Esto es para argentinos y gente que resida en Argentina. Sabemos que los congresos internacionales son caros, así que bueno, vamos a dar esas 12 cuotas sin interés pagadas en pesos, y aparte de este beneficio vamos a dar beneficios por familias de 3 y de 4, así que bueno, toda esta info está en nuestra página web. Exactamente. Bueno, vamos a darle, ya está con nosotros Silvina Cotiñola, como decimos, es abogada especialista en discapacidad, salud y familia. Hola, ¿cómo estás, Silvina? Bienvenida a nuestro programa. ¿Qué tal, Rosita? ¿Qué tal a todos por ahí? Y la verdad que sumo mi indignación por lo que acaban de comentar. Eso demuestra el poco nivel de conocimiento y empatía que tienen las personas que manejan la gestión pública en la actualidad. Tal cual. Tal cual, gracias por estar. Sabemos que estamos en el mismo criterio nosotros, ¿no es cierto? Y somos sensibles, ¿no es cierto?, a estos. Hay que hacer denuncias, ¿no es cierto? De alguna manera se están haciendo, no están más el INADI, ¿no es cierto? Claro. Pero sí se pueden hacer denuncias fiscales. Bueno, de paso vos nos podés decir. No, por lo pronto me parece muy bien visibilizarlo. Siempre, como dice el título de este programa, en alta voz, todo. En voz alta. Tiene, sí. En voz alta, bueno. El orden de los factores. La traducción subliminal fue esa. Sí, sí. Pero en realidad yo creo que todos los lugares donde uno pueda realmente generar, la empatía es a través del conocimiento. Y si la gente que a veces emite o, no sé, genera algún tipo de declaración un poco hostil, porque es hostil realmente, bien como decía Alejandro hace un minuto, no es un insulto, sino es discriminación. Y no es una política que es patrimonio de la Argentina. Esto sucede en todos los estados que componen las Naciones Unidas. Entonces, muy bien que desde un programa de comunicación, de radio, de tele, de gráfica, uno pueda seguir hablando de estas cosas, y tendrían que amplificarlo mucho más, que cuesta muchísimo. Tal cual, nosotros con la campaña Insultos logramos erradicar bastante el término mogólico de la televisión, de la radio. La verdad que en lo que hace al periodismo y todo, pudimos hacer escuela en todos estos años y se está usando mucho menos. Y de hecho, el otro día cuando ASDRA publica esto, había un comentario en las redes sociales que decía que en el programa de Diego Seigman en TN estaba hablando una funcionaria libertaria y utilizó el término, y él la paró y le dijo: no, acá no se puede hablar así. Me parece muy bien, un aplauso. Así que sí, yo creo que de a poco vamos tomando conciencia, pero bueno, es imperdonable que salga. Esto es muy de hormiga todavía. Sí. Hay mucho resabio de esconder la basura debajo de la alfombra, de esto no se habla, esto no es rentable, esto sigue siendo una especie de lenguaje inconsciente dentro de la gente que maneja la comunicación en los medios masivos. Realmente yo lo digo en primera persona y con conocimiento de causa, porque manifiestan tener interés, a menos que les sea algo personal, que les importe poner en el tapete. Si no, no le dan mucha bolilla. Y eso, por eso cada vez que me convocan, gente como ustedes, gente que están en autismo, gente que están en diferentes colectivos de discapacidad, yo digo, acá estoy, porque la única forma es levantemos la voz, digamos que estamos, y además aprovechemos para
sutileza contar cómo son las cosas. Nada Genial. más que... La verdad que muchísimas gracias, la doctora Cotignola, la verdad que Es está una educadora, es una siempre que la educadora llamamos, también. está en nuestro programa, está también en Somos Capaces, Sí. la verdad que bueno, va por todos lados dando este mensaje y sacándonos dudas. Y hablando de dudas, tenemos una lista gigante de preguntas bueno, y ya tenemos empecemos, mensajes, estoy así que dispuesta. vamos con la primera, para Vamos. empezar. ¿Cuál es la diferencia entre obra social, prepaga y mutual? Qué buena pregunta, muy bien. Para empezar. Sí, para empezar suavecito, pero está muy bueno porque si bien siempre hablamos nosotros en discapacidad de la cobertura a cargo de los distintos efectores de salud, de movida ya les digo, esas tres formas jurídicas son efectores de salud. Los efectores de salud, como se llama legalmente, en todo lo que tiene que ver en el acceso a las coberturas, es lo que todo el mundo generalmente conoce como financiadores, Claro. que puede ser una obra social, y las obras sociales pueden ser nacionales, sindicales o sistemas de obras sociales provinciales, que todos tienen un régimen parecido, porque ninguna de ellas va a poder contradecir nuestra ley madre, que es la ley de la ratificación de nuestra convención, Claro. donde se asegura y se garantiza el acceso a la salud y como consecuencia a todas las coberturas que necesitan las personas con discapacidad. Pero la obra social tiene un régimen especial, que es el régimen establecido por una ley viejita, tiene muchos años, pero todavía con algunas parches, mutaciones y demás, sigue vigente, que es la ley 23.660. Esa ley se complementa con lo que se llama el sistema de seguro de salud, que tiene que ver con las coberturas de los financiadores públicos, de los hospitales públicos o las redes de hospitales o sanatoriales públicos, que dependen ya sea de la nación, de las provincias o de los municipios. Eso en cuanto a lo que tiene que ver con las leyes, las obras sociales nacionales. Tenemos las sindicales, que obviamente, aunque siempre hablamos de ellas porque son una de las que más afiliados tienen, porque obviamente el trabajador de determinado gremio generalmente, si no hace la opción por elegir otra obra social, va a caer en las de ellos, en las que les corresponda a su actividad. Y por ejemplo, ¿qué les puedo decir? Por ejemplo, si hablamos de comercio, nos acordamos de OSECAC. Si hablamos de, no sé, gastronómicos. Claro, estoy pensando en el hambre ahora. Eso. Pero bueno, la realidad es que tienen el mismo régimen de la ley nacional, de la ley 23.660 y de la ley 23.661. Ahora, ¿qué pasa con las prepagas, las entidades de medicina prepaga, que son ni más ni menos que coberturas de seguros privados? Como podríamos tener con el auto o con el seguro de nuestra vivienda, las prepagas lo que nos dan es un seguro a nuestra cobertura de acceso a la salud, que por supuesto no es obligatorio, es y altamente costoso en estos últimos tiempos. Es de público conocimiento que cada vez más van retirándose de las afiliaciones o las adhesiones a estos sistemas de cobertura médica por el alto costo. Y ni que hablar cuando hablamos de discapacidad, un capítulo aparte. Porque si una persona con discapacidad puede afiliarse o adherirse de manera individual, no les quiero contar el costo mínimo, es altísimo. Hoy lo que más prospera y prolifera, que sigue sosteniéndose, porque ya estamos hablando de derechos adquiridos, tiene que ver con la cobertura de tener un miembro con discapacidad dentro de un grupo familiar. En ese caso, ahí los incrementos no son sustanciales. Si la persona ingresó como plan familiar y al momento del ingreso no hubo una normativa que es la que hoy rige desde el año 2011, no es ayer a la tarde, 15 años ya, pero tenemos
la ley que regula el régimen de las prepagas, que es la 26682. Y finalmente las mutuales. Las mutuales están incluidas dentro de este régimen de la ley 26682, donde se establece obviamente un escalamiento escalafonario, por decir así, en cuanto a coberturas. Pero el régimen y la obligatoriedad de cobertura en materia de discapacidad las engloba, por un lado, los de la Seguridad Social, que son de la 23660 y 23661, y por el otro lado, los seguros privados de salud, donde tenemos las prepagas, las asociaciones de comunidades médicas, por ejemplo, el Hospital Italiano, el Hospital Británico, el Hospital Alemán, y todas las entidades prepagas que ya conocemos públicas, porque no les pagan, ¿no? Ninguna es aporte por publicidad. No, para nada. Ahora, la obligatoriedad, o sea, las familias que tenemos un familiar con síndrome de Down, tenemos que saber que tengamos mutual, prepaga o obra social, la cobertura tiene que ser la misma, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Ni siquiera, yo hice una salvedad respecto al costo nada más, pero en cuanto a la cobertura, al alcance, a los límites y a las carencias, lo único que tenemos que tener por norte es la ley madre, que es la 24.901. Claro. Esa ley dice que no hay excepción alguna habiendo un certificado único de discapacidad, una indicación de un médico tratante, claro, con un resumen de historia clínica y expectativa, y después me contó un pajarito del programa de ustedes que quería tocar el tema de los prestadores que no pertenecían a las cartillas, ni de las obras, claro, sociales ni las prepagas. Y ahí hay tela para cortar, más en estos tiempos donde hay una enorme crisis sanitaria, un desfinanciamiento realmente en lo que tiene que ver con los sistemas de obras sociales y una negativa prima facie contundente de los sistemas privados de salud de cubrir prestadores que no son de su cartilla. Y esto es grave en materia de discapacidad. ¿Por qué es grave? Primero principal, porque para no poder rechazar una cobertura tienen que simplemente leer ellos mismos, los auditores de los efectores de salud, el artículo 6 de la ley 24.901. ¿Qué dice ese artículo? Que las prestaciones deben ser brindadas con prestadores propios o con terceros. ¿Y quiénes son los terceros? Aquellos que no forman parte contractualmente de la cartilla. O sea que cuando dicen no tenemos para brindarle, acuérdense de este articulito. El artículo 6. Pero me queda una duda con eso. A ver. La obligatoriedad es si ellos no tienen ese prestador o nosotros directamente podemos decir, no, nosotros queremos atender con tal prestador. No, muy buena pregunta de nuevo, Alejandro. ¿Por qué? Porque la cuestión es que si yo quiero elegir el médico amigo mío porque es el que me gusta, el que me habla como corresponde, eso es una cuestión que la tenemos que dejar al margen del régimen legal de coberturas. Pero sí tenemos cosas para exigir, que la obra social y la prepaga no me pueden argumentar que solo brindan coberturas con sus prestadores propios o con las prestaciones enunciativamente, no taxativamente, en la ley de discapacidad o en la ley de prepagas que los exigen. ¿Y por qué les digo esto? Porque hay situaciones, primero, inexistencias de prestadores o prestaciones que no son idóneas para el diagnóstico de esta persona, o la rehabilitación, o la habilitación, o la inclusión, o la integración en cualquiera de las prestaciones que podemos hablar en discapacidad. Podemos hablar de una continuidad terapéutica, es decir, la persona se viene tratando en un centro, con un profesional, con determinadas prácticas, y porque la prepaga o la obra social les diga, no señores, solamente con los prestadores de cartilla, eso es absolutamente reversible, básicamente, y no les voy a mentir, dentro del ámbito judicial, porque dentro del ámbito administrativo, cuando uno emplaza administrativamente a la obra social o a la prepaga con una carta de documento y les dice, conforme la normativa de, si estamos hablando de obras sociales, 23.660, 23.661, apoyado en la ley 24.901, apoyándonos en la ley del régimen de protección integral de discapacidad, todavía vigente, la 22.431, y acordándonos
básicamente de las resoluciones de la Superintendencia de Servicios de Salud, que es el organismo del Estado, orbita dentro del ámbito del Ministerio de Salud de la Nación, que tiene a su cargo justamente esto, el control, la auditoría y el cumplimiento de toda la normativa en discapacidad. Y tiene tanta facultad que puede cancelarles inscripciones tanto en los registros de obras sociales como en los registros en los que deben inscribirse las entidades de medicina prepaga. O sea, es fundamental. Las prepagas, además de todo lo que les dije, tengan presente que hace 2 años, en el 2024, dictó otra resolución, la 3934, donde vuelve a ratificar la cobertura de prestadores propios o ajenos cuando las indicaciones de la persona y del médico y de, por supuesto, de las posibilidades de evolución y mejoramiento de la persona sean comprobables. O sea, yo no puedo decir, yo quiero en tal lugar y con tal profesional, pero si el profesional es específico e idóneo para esta terapéutica, si hay una continuidad o trayectoria de abordaje médico o terapéutico o de rehabilitación con ese profesional, con esa institución o con esos médicos, digamos, o pueden ser psicólogos, psicoanalistas, psicomotricistas, fonoaudiólogos, terapistas ocupacionales, o sea, todo el vademecum que tenemos de profesionales que de verdad son la herramienta, el sostén fundamental para la calidad de vida de las personas con discapacidad. Tengo una pregunta en las prepagas, ¿no es cierto? Porque a veces si no pueden rechazar, pero obviamente una familia que ya está en esa prepaga y tiene un hijo, obviamente ya eso es indiscutible de que puede estar. ¿Cuáles son las situaciones en las que se discute y tiene que pagar un montón, digamos? Obviamente, un poco lo nombraste, pero... Sí, inicialmente. ¿Cuándo sucede eso? Bueno, eso sucedía antes de todo este revuelo financiero que tienen las prepagas, cuando una persona era mayor de edad y no tenía una restricción en su capacidad, porque ¿qué sucede? Acá tenemos que diferenciar dentro del mundo de la discapacidad o de las personas con discapacidad, todas tienen la cobertura total integral, pero cuando uno forma parte de un grupo familiar tiene que demostrar una dependencia económica del titular, del titular de ese plan familiar o de ese grupo familiar. ¿Esto por qué? Porque si no, los disociaban, decía, esta persona puede estar después de los 18 años, si tiene aptitud para poder trabajar para esto, para lo otro, no tendría por qué estar dentro del paraguas de un grupo familiar. Lo mismo que sucede en las familias que no tienen hijos con discapacidad. Llegan los 18 años, lo pueden prorrogar hasta los 25, en algunos efectores de salud hasta los 26, en IOMA hasta los 27, pero después, si no hay una medida que así lo sostenga, no va a formar parte, lo van a excluir del plan familiar. Y esto es lo que está sucediendo. Y ahí venían unos valores cuando les decían, bueno, sí, no hay ningún problema, ¿cuánto sale? Les digo valores que son simbólicos, pero si salía el plan familiar, 4 personas con una persona con discapacidad, les salía, supónganse, 100.000 pesos. Bueno, cuando la persona con discapacidad en esas mismas condiciones tenía que adherirse como familiar autónomo, digamos, poder conservar la antigüedad, pero les cobraban una cantidad que excedía hasta 4, 5, 6 veces más. O sea que una persona de repente podía llegar a estar pagando como si fuera 700.000 pesos. Los valores son muy superiores hoy, muy superiores. Realmente es casi una política de discriminación económica basada en las cuestiones de salud. O sea que eso se está haciendo en este momento. Se está haciendo. Y decime, justamente por esto, cuando una familia recibe una negativa, ¿qué es lo que tiene que hacer? Porque eso es importante que escuchemos todos, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Lo primero que hay que hacer automáticamente es intimarlos y emplazarlos con una carta de documento bien fundada, porque justamente ahí están las diferencias de una situación y la otra. Si les dicen que no puede formar más parte del grupo familiar por la edad de la persona, la única forma de permanecer allí, y eso lo digo por experiencia profesional, es a través de que una acción de amparo, a través de que un juez le ordene a esa prepaga el permanecer de ese miembro, porque cambiar
del sistema, incluso por eso salió esa resolución de la superintendencia hace 2 años atrás, hacía que perdiera toda la antigüedad, que ingresara como un nuevo afiliado. O sea, perdía no solamente las historias clínicas anteriores, perdía a los profesionales que tenían, a lo mejor el cambio de plan cerrado, abierto. Lo que tenemos que saber, y esto vale recordarlo, que en discapacidad el mecanismo del reintegro es una de las modalidades que más utilizan y una de las modalidades que también más problemas generan, porque los reintegros en general con prestadores que no son propios de la cartilla, cuando los autorizan, a veces lo hacen conforme a los nomencladores del nombre de la prepaga, nomenclador Swiss Medical, nomenclador OSDE, nomenclador OMINT, etcétera. Cosa que no sucede en el caso de que se autorice y de manera mucho más escueta, porque no es los valores nomenclados diferentes o con valores, no sé, nomenclador o SECAC. Ahí hacen reintegros parciales, entonces no le reintegran el 100% de la prestación. Tienen que pagar a, no sé, a un psicólogo, tienen que pagar a un psicomotricista, al acompañante terapéutico, a un maestro de integración, del módulo de integración escolar, los acompañantes externos. Todas estas situaciones vinieron sucediendo cada vez más contundentemente y más explícitamente desde hace 2 años y medio, 3 años. Es tremendo. Mira, vamos a decirle a la audiencia, Silvina responde en vivo tus dudas, así que llamen. O, bueno, llamen, dejen mensaje, perdón. No llamen, que dejen Acá mensajes. tenemos, ¿no? Tenemos varios mensajes. A ver. Buenas tardes, mi nombre es Godoy, soy la mamá de Mauricio Hernández. Quisiera consultar sobre alimentos porque mi ex marido, desde que nos separamos, nunca más se ocupó de nuestro hijo como corresponde. Hoy no le pido más nada porque no he podido lograr nada de eso. Tremendo. Es terrible, es terrible, terrible. Esto es recurrente y acá, con discapacidad o sin discapacidad, las mamás y los papás saben de qué estamos hablando. Pero lo que también tenemos que saber que nuestra legislación en Argentina no puede obligar a querer a un hijo. Si el hombre es un mal tipo, porque un tipo que no quiere a su propio hijo, cualquiera sea su circunstancia, es un mal ser humano, no lo podemos obligar a que lo quiera, pero sí lo podemos obligar a que cumpla su obligación alimentaria, que es la contribución económica que la ley le obliga al 50% a la madre y al padre, pero en el caso de que el padre no tenga presencia, está la madre aportando todo su 50% con el cuidado personal exclusivo. Y desde la modificación en el año 2015 del Código Civil y Comercial, la prestación en especie, lo que antes se llamaba estar a cargo de, eso vale económicamente. Entonces, si esta mamá, la mamá de Mauricio, primero y principal, ha intentado un proceso de acercamiento que si está en la ciudad de Buenos Aires es obligatorio, en la provincia de Buenos Aires también, que es la mediación prejudicial previa. Con ese acta se la va a convocar y van a intentar terceros neutrales, que son los mediadores prejudiciales, aproximar posiciones, hacerle entender a ese papá o a esa mamá, porque esto no es una cuestión de género, hay papás y hay mamás que no tienen conciencia de sus obligaciones y se hacen realmente los tontos, dejando a la deriva a una vida, porque es eso, y la mamá que seguramente se pone tiempo completo, patrimonio, billetera abierta, haciéndose cargo de toda la problemática de cualquier hijo, sea chico, sea mediano o sea grande. Y si a ello le sumamos ahí un poquito más de obligaciones, de actividades que implica un hijo con discapacidad, las terapias, las escuelas, las recurrencias, y hay que estar en esa piel, ¿no? Hay que estar. Tal cual. Una cosa importante, la obligación, que generalmente es el padre el que desaparece, la obligación cuando un padre no pasa alimentos. En los hijos que no tienen discapacidad, no sé si es hasta los 18, los 21, y creo que se estudia un poco más. En discapacidad eso no tiene fin, ¿no? Exacto. 10, muy bien. Forever, para toda la vida,
hasta el último día de la vida de la persona con discapacidad hay prestación alimentaria. Pero además, si ese papá murió y tuvo otros hijos o tuvo una pareja, una esposa, lo que se llama progenitor afín, la pareja del padre o la pareja de la madre, sea una unión convivencial o sea un matrimonio que después de haberse separado de la madre de su hijo, sí. Y no, aunque no haya tenido ningún contacto, tiene la obligación alimentaria. Con esto que quiero decir que la obligación alimentaria no cesa con la muerte del obligado, que pasa a través de sus propios descendientes. Claro. Wow, eso sí que no lo sabía. Y ahí vamos con una pregunta que es muy actual y muy que preocupa a algunas personas, que es, digamos, ha fallecido el padre y el joven con síndrome de Down, en este caso, no es compatible la pensión no contributiva con esa pensión del padre. Ustedes quieren que yo sea mala, que me odie todo. No me digas que no. Porque sabés que algunos dicen que se puede cobrar las dos. No, bueno, ahora ahí no sé por qué, y abogados, No, lo voy a explicar cortito y concreto, porque si hay casos que lo están cobrando, que cuenten cómo, porque la verdad cambió toda la legislación. Desde el año 2021, en plena pandemia, estábamos saliendo de la pandemia, el Ministerio de aquel entonces de Trabajo y Seguridad Social había dictado una resolución, la resolución 30, por la cual las personas con discapacidad que estuvieran a cargo económico de su padre y de su madre, fallecido uno, tenía el derecho a la pensión por fallecimiento. Y fallecido el otro, tenía la opción de las dos pensiones. Al día de hoy, eso sigue vigente, no fue derogado. Pero ¿qué pasa? Cuando nos vamos al mundo de las pensiones no contributivas por invalidez, y ya sabemos todos los revuelos al respecto desde hace, yo diría desde enero del año 2024 a la fecha, tenemos que saber que hubo un montón de idas y vueltas, pero hubo una resolución de la ex Agencia Nacional de Discapacidad, actual Secretaría Nacional de Discapacidad, que es la resolución 843. Acuérdense de este numerito, porque hasta antes de esa resolución, sí efectivamente se podía cobrar las dos jubilaciones, las dos pensiones derivadas de mamá y papá, cuando demostrábamos que estaba a cargo del hijo, el hijo a cargo de ellos, más la pensión que tuviera como titular del CUD y la incapacidad laboral superior al 66% que tendría que tener la persona con discapacidad. Bueno, ¿qué dice esta resolución que reordenó todo el régimen de prestaciones no contributivas? Que efectivamente no podrá cobrar pensión no contributiva por discapacidad, vamos a llamarla como la llamamos siempre, todas aquellas personas que tengan un trabajo registrado, aquellas personas que sean monotributistas, aquellas personas que sean jubilados o tengan alguna percepción de las prestaciones contributivas o no contributivas. Y casualmente es una prestación contributiva la pensión por fallecimiento de los padres. Consecuencia, si yo hoy solicito una pensión y tengo en actividad la pensión no contributiva, la pensión por fallecimiento de mi mamá y de mi papá, me van a denegar la pensión por invalidez, la pensión de ANSES por tener discapacidad. Y esto está pasando mucho. Entonces, ¿qué pasa? Consejito mío, personal. Si tenemos la chance de tener las dos, mamá y papá fallecieron, y a lo mejor yo que tengo una discapacidad o tengo un hermano que es mi apoyo o mi curador, dependiendo de cuál es el régimen de esa persona, yo sugiero que se queden con las pensiones derivadas, porque esas son de por vida, nunca van a cambiar, nunca. Ahora, sí. Sí, no, perdón. Perdón, una cosita. En el caso que sea al revés, o sea, que la persona esté cobrando la pensión y fallezcan los padres a posteriori. Sí. ¿Le corresponden esas jubilaciones, esas pensiones, perdón? No, es que se va a saltar en el sistema. Como que se la sacan. Cruzamiento se la van a dar. Bien, pero ahí lo que va a perder es la pensión por discapacidad, claro, y va a tener la pensión de los padres. Las derivadas son las que va a bien, tener. Y
una cosa que me parece importante para que sepa la audiencia, entonces puede cobrar las 2 pensiones en el caso de mamá y papá sigue vigente Derivadas. plenamente. Perfecto. Sí. Bien. Sería un 2 por 1, porque esa no se la van a sacar, esa también tiene cobertura Claro. de salud o del PAMI o de la cobertura asistencial que hayas tenido el pensionado o el trabajador en actividad. Eso es importante. Y la pensión no contributiva, ya sabemos que el dinero siempre es muy pequeño, muy poco, magro, pero además como cobertura asistencial tienen incluir salud. Claro. Y incluir, sabemos que es bastante compleja la situación y máxima en estos últimos años. Sí, ahora leí que que intimaron antes de ayer a 48 o a 72 horas al PAMI a incluir salud, ¿no? Hay un amparo colectivo presentado en la provincia de Córdoba, muy similar al que se había presentado en la localidad de Campana, de acá, que los obliga a brindar cobertura inmediata, absolutamente. Pero siguen sumándose los amparos y las situaciones siguen siendo muy reticentes. Claro. Eso es lo que está pasando. Hay una especie de desconexión o de teléfono descompuesto entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Claro. Sí. No, lo que nosotros en ASDRA nos preocupamos muchísimo porque, a ver, cuando alguien toma un trabajo, nosotros, viste que tratamos no solamente de dar capacitaciones en herramientas laborales, sino, bueno, tratamos de dar trabajo y tuvimos una época donde las familias no querían el trabajo porque podían perder esa pensión, ¿no es cierto? Que es de por vida. Cosa que no está bueno porque justamente lo que queremos son oportunidades. De ahí conseguimos una resolución con el gobierno anterior donde podía compatibilizarse el trabajo con la pensión no contributiva. Esto ahora, por supuesto, la resolución está, pero... No, pero está derogada, tácitamente está derogada con esta resolución 843, que reordenó todo el régimen de compatibilidades, de caducidades de la pensión. Ah, mira. ¿Y esta resolución que decís cuándo salió, la de 843? En el año 2024, si mal no recuerdo, creo que era... No, la otra salió después, ¿eh? Mirá vos. Octubre del 2024. Bueno, entonces tenemos esto de las obras sociales, que bueno, que por suerte se desreguló, pero la persona que trabaja y tiene la obra social lo puede elegir, ¿no es cierto? En este momento puede elegir, ¿no es cierto? Puede elegir cambiándolo, lo que ciertamente incluso pasaba con incluir salud, eso también. Una persona podía desistir de la afiliación a incluir salud y seguir haciendo el aporte, seguir cobrando la pensión. Eso es lo que pasaba, no lo que pasa. Es tiempo pasado, porque una cosa es la ley, la realidad nos va superando a la dinámica de las leyes, gente, que eso es lo que más nos duele y nos cuesta, porque la legislación, como dicen ustedes, existe, está, y hay directamente una contradicción entre dos leyes que emanan de dos organismos distintos del mismo Poder Ejecutivo. Claro. Ahora, ¿yo qué les digo? Si ustedes me preguntan a mí como abogado, yo digo, no, por encima de una resolución, sea del Ministerio del Capital Humano o del Ministerio de Salud o de la Secretaría Nacional de Discapacidad, está la convención, gente. Tal cual. Claro. ¿Y qué decís vos, antes de ir a la pregunta que tenemos aquí, del tema de que el gobierno está intentando sobrepasar a la ley de emergencia con una ley que está promoviendo? ¿Esto se puede hacer? Siendo que fue aprobada una ley, sacar una ley que es contraria a la que está, digo, a ver, ¿cómo se toma esto, no es cierto? A nivel judicial, digo. A nivel legal y legislativo, ley posterior deroga la anterior, siempre. Uh-huh. Eso es un principio de ley. O sea que podría derogarla si se acepta. La anterior. Y si no, expresamente, porque yo escuché que ustedes estaban hablando hace un ratito de que le faltaba operatividad a las leyes y demás. Las leyes no necesitan tener un decreto reglamentario para ser operativa. Una vez promulgada ya es operativa. Ah, ¿sí? Siempre nos dicen que no está la reglamentación, entonces... Se dicen, pero yo les digo todas las cosas que se resuelven y donde supuestamente se deben resolver es en la justicia. Claro. Bien. Muy bien, vamos a esta consulta, Silvina, hoy estamos aprovechando. Dice así:
¿Cómo estás? Tengo una consulta, bueno, para la doctora Silvina Cotiñola. Yo tengo un trabajo en relación de dependencia y por ese trabajo tengo la prepaga OSDEPIM. Sí. El tema es que yo quiero renunciar a ese trabajo, pero no quiero quedarme sin OSDEPIM, porque mi hija sigue en internación domiciliaria. Claro. Entonces lo que yo quiero saber es si puedo continuar en esa misma prepaga, pero ahora pagando de mi bolsillo. Como adherente. Puntualmente lo que quiero saber es si ellos me pueden negar ese acceso a continuar con las prestaciones, con esa prestación. Yo sé que tengo que pagar más caro que lo que venía pagando porque ellos tenían un convenio colectivo con la empresa con la que yo trabajo, pero quería saber también si ellos me pueden poner cualquier precio o hay alguna regulación en la que dice cuánto es el monto que me pueden cobrar. Y dice, y ahora estoy pagando 300.000 por mi grupo familiar, aparte de lo que me descuentan por recibo de sueldo. Todo esto porque yo tengo un plan superador que es el plan 4.000. Desde ya, muchas gracias por el asesoramiento. Soy Emils Rodríguez de Posadas. Ella es miembro del grupo de Papá Escucha de ASDRA. Bien, bien. Bueno, le vamos a decir primero principal que sí puede constituirse como adherente. Saber si es una obra social, vamos a partir de ahí, no es una prepaga. Ella paga un plan superador al del aporte que hace el programa corporativo que tiene su empleador. O sea que ella pone dinero para tener un mejor servicio independientemente a la retención que haga el empleador por las obligaciones laborales. Eso por un lado. Pero si la relación laboral cesara, termina porque se va, porque la despiden o para lo que fuere, existe la posibilidad de la continuidad de afiliatoria en el carácter de adherentes. La mayoría de las obras sociales permiten la continuidad y no corta la antigüedad, que es lo más importante. Si bien sabemos que las carencias no corren ya, y sobre todo cuando uno tiene una afiliación de antigüedad, sí lo que va a suceder es que el importe va a ser aumentado. Pero hablamos hace un rato de los valores, que fue lo primero que me preguntaron así de cachetazo, hablamos de plata. Pero bueno, puntualmente las obras sociales también pueden incrementar esos valores superadores, pero nunca son cosas irracionales. ¿Y quién regula si es una cosa desproporcionada el monto que le pasan de la cuota de agente para tener el mismo plan y la misma cobertura? Es la Superintendencia de Servicios de Salud. Así que ante una cosa extraordinaria, exagerada, cosa que parezca ilógica, hay que hacer el reclamo en la superintendencia y ellos intermedian para esa razonabilidad. Bueno, Emil, quédate tranquila. Sigan preguntando, no sé. Sí, tenemos una pregunta que nos hace Marcela. ¿Las obras sociales pueden cambiar de prestadores o sea, nosotros tenemos un prestador y unilateralmente la obra social decide descontinuarlo y cambiarlo por otro? ¿Eso se puede hacer? La pregunta tiene dos respuestas. Primero y principal, la prepaga o la obra social pueden cambiar libremente la contratación de sus prestadores. Eso es la facultad de la libre contratación. Ahora, ¿qué pasa desde el lado del afiliado que tiene un prestador determinado? Recién lo estábamos hablando. ¿En qué caso yo le puedo pedir a mi obra social o a mi prepaga continuar con ese profesional aunque no sea parte de la cartilla? Claro, para darle continuidad a ese tratamiento. Tiene toda una historia, todo ahí en ese caso. Obviamente, si hay una historia, hay una continuidad terapéutica, hay una inexistencia de otro profesional igual, especialista en la misma dolencia, que no genere el corte prestacional una regresión de todo el avance logrado. Eso tiene un valor, parece una palabra como así de libro, pero es importante. Uno cambia al doctor fulanito por la doctora menganito y ahí a lo mejor el paciente no tiene el mismo enganche, no hay adherencia a un tratamiento, no hay una misma indicación de varias prestaciones que compongan todo el programa de rehabilitación. Bueno, todo eso es lo que se fundamenta. Sí se puede exigir, en principio en el ámbito administrativo son muy reticentes de darle una respuesta favorable, no en todos los casos, pero no tienen muchas ganas de decir sí. Y lo digo
con mucho dolor porque tanto trabajamos y explicamos a los auditores, le aportamos historias clínicas, tratamientos, incluso montones de veces informaciones médicas que nos dan los mismos profesionales. Y sin embargo, claro, lo único que hacen es lo que se llama en la jerga la bicicleta financiera, ¿no? Claro. A ver, ¿cuántos van a llegar a la justicia y cuántos quedan en el camino? Sí, tal cual. Y otra pregunta también que nos preparó Marcela. ¿Qué recomendaciones, no, más que nada esto, qué sucede con el monotributo o el trabajo independiente? ¿Cómo es la situación hoy día? En el sentido de las coberturas. Sí, nada, en todas estas situaciones que... No, el tema de el monotributo, sabemos que una de las componentes que lo integran es la parte de cobertura médico-asistencial. Por lo tanto, la obra social que el monotributista haya elegido va a tener la misma obligatoriedad de la 24901 y va a tener los mismos pautas y principios a tener en cuenta si hay cambio de prestadores o bajas de prestadores. Hoy más que cambio hay bajas, porque no les pagan nada y los prestadores van cambiando, van desistiendo. Lo mismo pasa con los docentes. Sí, eso es, lo reclamamos muchísimo nosotros, ¿viste? Bueno, y ahora vamos al tema este que nos diste, que están en auge, que son los deudores alimentarios. ¿Y qué está pasando hoy? ¿Qué tenemos a favor para que las familias se enteren cuando tienen sus hijos con discapacidad y hay morosos, no amorosos? Morosos. De muy poco amor hay acá. Sí, contalo vos que lo sabes decir bien. No, pero lo más importante, y como la mamá que nos consultó hace un rato, hay que saber dos cosas. Primero y principal, a través de un juicio de alimentos, cualquier distrito de la Argentina, haya o no haya proceso obligatorio de mediación previa, uno demanda y fijan alimentos provisorios. Y se inicia todo el periplo a cómo me hago acreedora, porque el juez dice, sí, determínese la cuota alimentaria provisoria, X pesos, que debe ser efectiva en 24 horas. Ahora, si se lo notifica y el papá se hace el tonto, lo primero que hay que hacer es pedir la inscripción en los registros de deudores morosos. Son registros públicos, como si fuera el registro de comercio, como si fuera el registro civil. Bueno, ese papá se inscribe ahí, que tiene una deuda alimentaria, y cuando ese papá, por ejemplo, ahora que estamos en vísperas del Mundial, quiera llegar a ir a una cancha de fútbol, y cuando hablamos de la cancha de fútbol, les digo ya de antemano que los que vayan a Estados Unidos, a México o a Canadá para ver algún partido de Argentina... Tienen plata. No van a entrar. No van a entrar. Van a perder el pasaje, la plata, la estadía, porque ya el Ministerio de Seguridad de la Nación, a través de un convenio que hicieron la semana pasada con la Ciudad de Buenos Aires, que fue precursora de esta modalidad de que los papás no puedan entrar a las canchas, y ellos muchas veces no están enterados de que están inscriptos en ese registro. Van al molinete, presentan el documento, cruza informáticamente el organismo público con el documento y sale que esa persona está inscripta y que tiene deudas pendientes alimentarias, le prohíben ingresar, le labran un acta de que esa persona intentó ir a un espectáculo de fútbol, que ojo, ahora también es alternativamente optativo a los ingresos de los conciertos. No sé, por ejemplo, un Movistar Arena, un Gran Rex, un Luna Park. Ese papá que quiere ir a ver, no sé, Arjona o a Ricardo Montaner o a Luis Miguel, se va a quedar en la entrada porque no va a poder entrar. La verdad que me parece genial porque, bueno, realmente es difícil en nuestro sistema judicial muchas veces ver justicia, ver que las leyes se cumplan y, bueno, hay que darle a la gente donde le duele. A mí me parece que es una iniciativa buenísima. Una duda que me queda cuando... porque cuando hablaste de Ciudad de Buenos Aires, ¿no? ¿O es para todo el país? No, es para todo el país. ¿Por qué digo que es para todo el país? Porque la Ciudad de Buenos Aires fue la primera que el año pasado implementó como prueba piloto mediante la sanción de una ley, la ley 6.771. A partir de marzo del año pasado, todos los papás morosos que querían entrar a la cancha, que ya existía en el Sistema Nacional lo que se llamaba tribuna segura para delincuentes, para violencia en el fútbol, para prófugos, para violencia de género.
pero no existía para papás. Claro. Y la gran innovación que hicieron ahora, la semana pasada, mediante esta resolución 429 del Ministerio de Seguridad de la Nación, es establecer que todos los registros públicos de deudores alimentarios que hay a lo largo de la mayoría de las provincias de la Argentina tengan ese cruzamiento informático. Entonces, cuando un papá quiere ir a ver un partido de fútbol, no sé, a Córdoba o a Mendoza, y mejor que averigüe primero Bien. si está o no incluido. Está bárbaro. Una pregunta importante. Para que esta restricción, o sea, para que este papá que debe alimentos se encuentre con este problema, hay que iniciar una acción legal. O sea, obviamente que... Claro, no es un juicio de alimentos. Que en todo el país tenemos el mismo juicio, lo que cambia son los procedimientos y los términos, porque cada código de procedimiento provincial establece los días. Algunos dicen 5 días, otros 48 horas, otros 10 días, pero todos se rigen por el Código Civil y Comercial. Y como medida cautelar, la inscripción en un registro es una medida cautelar, es lo mismo que yo pueda prohibirle la salida del país a un papá. Eso se está haciendo también. Mucho. Bien. El complemento de aquella medida que veníamos usando. Y una cosa que esto se los quiero dejar porque esta es perlita, como dicen en la tele. Sí. La perlita es que esta última resolución va a ser extensiva ese impedimento de acceso, ese impedimento de ingreso a las canchas o los conciertos, a aquellos empleadores de los papás que sean deudores morosos, que tengan la obligación de hacer el pago de las transferencias por retención directa, que es una de las formas que muchas veces se pagan los alimentos, para que el padre no hable con la madre y se peleen y eso siga escalando. Le retiene el empleador. Y se deposita. Y si el empleador, por alguna razón, se olvidó, él quiere ir a la cancha y él tampoco va a poder ir. Ah, mirá, wow. Está buena, esa está buena. Muy buena. La verdad qué que bárbaro. se nos está acortando mucho el tiempo. Bueno, Iríamos pero- con la última pregunta y el cierre, ¿no, Rose? Sí, vamos a ir, a ver, esto un poquito más de vos, ¿no? ¿Cómo llegaste a especializarte en discapacidad y familia? Y ahí vamos con vos, directo al grano, ahí. Autobiográfica la cosa. Bueno, yo cumplí, les cuento la verdad, pero no los parezco, ¿eh? Tengo 60 años recién cumplidos y toda mi vida conviví con una discapacidad, en mi caso visual, baja visión, a consecuencia de una degeneración de la retina que se llama retinosis pigmentaria. Esta situación me hizo que desde chica conociera toda la temática, pero nunca la había visto como algo profesional. Cuando me recibo de abogada, el día que me entregan la credencial, yo le digo al que era en ese momento el presidente del Colegio de Abogados, yo me voy a dedicar a la discapacidad, pero lo dije como podía haber dicho, me voy a dedicar a hacer derecho del deporte, lo mismo. Bueno, yo solita me marqué con una palabra el destino, porque dije, yo sé lo que se siente, sé lo que acompaña en la familia, sé lo importante que ha sido mi familia en mi trayectoria de vida, y toda esa situación, invitando para desarrollarnos, hace que uno quiera transmitirlo. Y por eso yo me angustio tanto cuando veo tanta injusticia y tanta ignorancia. Por eso te tenemos acá. Y por último, en el último minuto, justamente, ¿qué mensaje te gustaría dejarle a las familias que nos escuchan y bueno, y todas las que nos escucharán, digamos? Primero lo que quiero decirle a todos y a todas y a los papás y a las mamás es que nunca dejen de pelear por los derechos de sus hijos, pero fundamentalmente por la calidad de vida de la familia. Porque cuando uno está rodeado de nos y de problemas, a veces dice, ¿por dónde empiezo? Bueno, estas oportunidades de hablar, de escuchar, de leer, hoy tenemos acceso a la tecnología desde los teléfonos, o sea, cualquiera, hasta la persona más humilde puede de repente poner una palabrita y ver qué derechos tengo, exigir lo que corresponde, no lo que no corresponde, lo que corresponde todo, fuera de lo que tiende a ser exagerado, abusivo, casi diría con una posición de víctima social, está muy lejos de lo que yo siempre promuevo. Yo creo que hay que, a las personas con discapacidad que nos están escuchando,
hay que prepararse siempre, hay que buscarle la vuelta. Hay muchas cosas que no se necesitan contar con recursos económicos, con plata, para poder tener capacitación. Y a los papás también, decirles que la posibilidad de tener una buena vida y una buena calidad la logramos solamente cuando tenemos interacción. Y la interacción nos da siempre productividad. Exacto, bueno, la verdad que nos despedimos, queremos quedarnos con esto importante, ¿no? Que detrás de cada trámite, de cada reclamo y de cada derecho hay personas, hay familias y hay historias de esfuerzo enorme. Así que estamos agradeciéndote que puedas darnos toda esta información, porque la verdad es que hay que informarse, ¿no es cierto?, para saber qué hacer. Es el único antibiótico que es barato, que se escucha por radio, se miran por televisión. Tal cual. Y además nos evita problemas. Mira que qué receta magistral. Total. Nos sacan del aire. Muchísimas gracias y nos vemos con todos el jueves que viene. Sí, en voz alta. Gracias. Chao. Gracias. Hola, estás escuchando En Voz Alta, el programa de ASDRA que los jueves hacemos para vos de 18 a 19 horas. Estamos por la web www.1920live.com. Cuando me dijeron que mi hija tenía síndrome de Down, la médica se enfocó en todo lo que ella pensaba que no iba a poder. Nosotros hicimos /comunidad